Señor. Amén. Siempre. Qué lindo tiempo, hermanos, en el que hemos podido reconocer el señorío de nuestro Dios. Y cuán bueno Él es para con cada uno de nosotros. Amén. Amén. En esta tarde quiero compartir una palabra en el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 17 vamos a leer desde el versículo 24 en adelante. Mateo capítulo 17, versículo 24. ¿Está agradecido al Señor? Amén. Mateo 17, 24. Si lo encontró, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y dice así: Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. Invito a que oremos. Señor, tú eres, Señor, quien tiene toda la gloria. Nosotros la reconocemos, Señor. Cuando te decimos te damos la gloria, es que la estamos reconociendo. Y también reconocemos que nos humillamos ante ti, Señor, que reconocemos que lo que somos, lo que podemos llegar a ser o hacer, Señor, es por tu gracia, Señor. Lo entendemos así. Porque desde el momento de nuestro nacimiento, Señor, hasta el día de hoy, toda nuestra vida, Señor, no ha sido casualidades, no han sido el azar, sino que ha sido tu mano, Señor, conduciéndonos hasta aquí. Por eso estamos tan agradecidos, Señor. Cómo no reconocer tu gloria, la cual nos acompaña, Señor, cuando dormimos, cuando descansamos, cuando despertamos, cuando vamos al trabajo, cuando estamos en el colegio, cuando vamos por la calle, cuando, Señor, tenemos dificultades en medio de la enfermedad, en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la tentación. Siempre, Señor. ¿Quién sino tú podrías hacer eso? ¿Quién podría estar con nosotros cada instante de nuestras vidas sino tú? ¿Quién podría conocer cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras anhelos más profundos si no eres tú, Señor? Por eso, Señor, reconocemos que tuya es toda la gloria. Y agradecemos, Señor, porque hemos tenido esta posibilidad de brindarte nuestras canciones, Señor. Hemos empezado alabando, Señor, y proclamando lo que dicen los salmos, Señor, que toda la creación te alaba. Y por eso, Señor, en esta tarde nos sentimos privilegiados, Señor, de poder hacerlo a viva voz, con instrumento, con nuestras palmas. Gracias, Señor. Por sobre todas las cosas, porque tú te agradas. Y tú, Señor, siempre te mueves en medio de un pueblo que te alaba y te adora, Señor. En esta hora hemos dado lectura a tu palabra, hemos leído un milagro, uno de los tantos milagros que tu Hijo hizo mientras estuvo en la tierra. Háblanos, Señor. Tú siempre tienes algo que decirnos y por ende cada uno de nosotros tenemos que escuchar y aprender a oír tu voz, Señor, en tu consejo, en tu aliento, en tu exhortación. Gracias, Señor. Recibimos esta palabra, Señor,
no proveniente de un hombre, Señor, sino que viene desde tu trono y que cumple propósitos, Señor. Anhelamos, Señor, que seas tú, Señor, llenando mis labios con palabras, Señor, de vida, que provengan de tu corazón, Señor. Al igual que en cada una de las clases, Señor, donde estarán los niños recibiendo el consejo, tu palabra, Señor, tu presencia, sea allí, Señor, abrazándolos, Señor, y que ellos puedan siempre crecer conociendo a un Dios vivo, no un Dios de ciertos días de la semana, de un Dios de los domingos, sino un Dios de cada día, Señor. Nos rendimos a ti, Señor, en esta tarde. Y abrimos nuestro corazón para que la preciosa semilla de tu palabra, Señor, encuentre una buena tierra donde produzca fruto, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí nos encontramos en un episodio muy curioso, ¿no? Normalmente cuando Jesús caminó en la región de Palestina, en esa época, hizo muchos milagros, tantos que dice la Escritura que no entrarían, no serían suficientes todos los libros para escribir semejante obrar del Señor. Pero aunque hay algunos que tienen ciertas cuestiones extraordinarias, este es muy raro, ¿sí? De cómo el Señor Jesús obra este milagro. Había un impuesto que tenían los judíos para sostener el templo, la actividad que había ahí. Eso está en el libro de Éxodo. Era un tributo más que un impuesto, ¿sí? No era para el Imperio Romano, era solamente para sostener el templo que estaba en Jerusalén. Ahora Jesús estaba en Capernaum, a las orillas del mar de Galilea. Entonces, todos los varones mayores de 20 años tenían la obligación de pagar una vez al año este impuesto. Parece ser que Jesús no lo había pagado y Pedro tampoco. Entonces por eso sale ahí al encuentro a aquellos cobradores y a hacerle esta pregunta, ¿sí? Al parecer Jesús había pasado, recién estaba regresando a Galilea después de estar caminando por otras regiones, y luego de que él se transfiguró en un monte y vuelven a Galilea, sucede este hecho, ¿no? Donde le preguntan a Pedro si Jesús pagaría las 2 dracmas. Dracmas era una moneda que tenía el valor de prácticamente de un denario, o sea, el salario de un jornalero en el día, ¿sí? Entonces, para que tengamos más o menos una idea de lo que tenían que pagar, eran 2 dracmas. Entonces el versículo 5 dice que Pedro, como siempre, medio acelerado, respondió inmediatamente sí. No le preguntó a Jesús, venían de un recorrido largo, tal vez es muy probable que no hubiera dinero en la bolsa, en la tesorería. No le consultó a Jesús si ya lo había pagado, si lo iba a pagar. Pero cuando él entra en casa, es probable que sea la casa propia, la casa de Pedro. No olvidemos que él era un pescador y vivía a la orilla o cerca del mar de Galilea. Otros dicen que puede ser la casa de Mateo, no importa, era de un discípulo seguro. Y también es notable que Mateo es el único que habla de este milagro. Tal vez porque él fue cobrador de impuestos, ¿no? Y no quería que pasara de largo este milagro de Jesús. Y entonces dice que cuando él entró en esa casa, Jesús le habló primero. Seguramente Pedro iba a decirle: Jesús, ahí me están preguntando si va a pagar el tributo.
Y Jesús le hace una pregunta: ¿qué te parece, Pedro? ¿O qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos, los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Bueno, algo natural, ¿no? Pedro respondió: de los extraños. Entonces Jesús le afirma: claro, entonces los hijos están exentos. Porque él, según su derecho, por ser hijo del Creador, ser parte de la deidad, no tenía por qué pagarle tributo a los romanos, ni tampoco el tributo del templo, porque era el templo de Dios, era de su padre. Entonces, el versículo 27 dice: sin embargo, es decir, más allá de que Jesús tenía su derecho y que tenía sus privilegios, él dice, para no ofenderles. La palabra ofenderles, escandalizo, que significa poner tropiezo o escandalizar, para que no se escandalicen ellos, los que me siguen a mí, para que no se pongan mal, lo vamos a pagar, ¿sí? Pero inmediatamente, hermanos, no es que él metiera la mano en la bolsa o se pusiera a orar a Dios para que Dios proveyera, que alguien viniera a traerles el dinero. Dice que le dijo: ve al mar, echa el anzuelo. Recordemos que Pedro era un pescador, así que sabía cómo había que hacer. Echa el anzuelo y el primer pez que saque, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. Ese estatero, hermano, esa moneda, valía justamente 4 dracmas. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Qué impresionante, hermanos. Me puse a leer, dice que en el mar de Galilea hay 18 especies de peces. Porque por ahí están los escépticos: pero ¿cómo van? Bueno, hay 18 especies y hay 3 grandes grupos que son los que le sirven a los pescadores, ¿sí? Pero si van al lago, los pescadores no van a pescar mojarritas, ¿sí? Van a pescar algo más grande, algo que se pueda cocinar, ¿no es cierto? Bueno, dentro de esas especies que tenían valor comercial, habían 3 grupos o 3 especies: los barbos, que son los que tienen bigotes, ¿sí? Habían 3 especies de barbos, y dice que pueden alcanzar 75 centímetros y hasta 7 kilos de peso. Cuando uno lee eso se da cuenta, hermano, por qué las barcas se hundían. ¿Por qué 2 barcas, tantos peces? Porque cuando Dios hacía los milagros, hermano, yo creo que iban los barbos, los peces más grandes. Es más, cuando Jesús les prepara un desayuno, que los discípulos en el mar de Galilea, antes de ascender Jesús a los cielos, después de resucitar, dice que habían estado toda la noche sin pescar, y Jesús les dijo: tienen la red a la derecha, y ellos lo hicieron. Y dice la Biblia que habían 153 peces. Bueno, pero tantos peces hacían que pudieran hundirse, que necesitaran mucha fuerza. Y porque si eran de esto, multipliquen 153 por 5 kilos nada más. Es una barbaridad. ¿Está bien? Entonces, después había otra especie de must, se llama, que significa peine. ¿Por qué? Porque tenía una dorsal acá atrás, como si fuera un peine, ¿sí? Habían varios de esos, eran como 10 especies. Estos podían medir unos 45 centímetros y pesar unos 2 kilos, ¿sí? No son tan chiquitos. Y después está una especie de sardina que hay ahí de unos 25 centímetros de largo. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque hay una precisión acá tan notable, porque se tenía que dar la casualidad de que
un pez encontrara una moneda, la tomara, y después que ese pez anduviera por la zona cuando Pedro fue y echó el anzuelo, y que ese pez fuera el que justamente tomara el anzuelo para que al pescarlo y sea el primero, no podía ser el segundo, el tercero, no, el primero, Pedro pudiera abrir la boca y encontrar la moneda. ¿Cuántas probabilidades hay de que esto pueda suceder? Son muy escasas. Porque justamente un pez, se pueden meter muchas cosas, tienen que tener arena, a lo mejor un plástico en esta época, alguna alga, pero una moneda, ¿qué probabilidad hay que encuentre una moneda y que la busque para comer? Son pocas las probabilidades. Pero esto habla, hermano, de el poder de Dios, del dominio del Señor, y que Él tiene poder para obrar, y que Él tiene poder para poner una moneda en la boca de un pez. Porque me parece, hermano, medio complicado que un pez justo, y que ese pez sea el que esté por ahí cuando Pedro va. Hermanos, esto no es una cuestión de azar, es un milagro. Cuando uno no puede explicar, no puede ser, porque no se pueden dar, son muchas casualidades, es mucha, el horario, el pez, la moneda, el primero. Cuando uno se da cuenta que no se puede explicar, es porque hay un milagro ahí, y es Dios el que interviene. Amén. Así que, hermanos, yo no sé, tal vez sea la primera vez que predico este milagro. No se predica mucho, ¿qué vamos a hablar acá? Pero si está en la palabra, hermanos, porque tiene algo para decirnos. Y lo primero que entendemos, hermanos, es que Dios se preocupa por nuestras necesidades económicas. Porque acá había una deuda, aquí había algo que pagar. Jesús no debería haberlo pagado, pero Él asumió. Dice ahí, tómalo y dáselo por mí y por ti. Es como diciendo, yo también me hago parte de esa deuda, para no provocar escándalo, para que no haya habladuría, yo lo voy a pagar. Entonces vemos cómo Él se involucra en la deuda de Pedro y cómo Él puede proveer de las formas más sorprendentes, más inusuales. Y uno de los temores, hermanos, que tiene el ser humano es cómo vamos a hacer muchas veces para superar crisis en la economía, crisis por deudas, crisis por la cuestión financiera, y por supuesto hay otras crisis más, pero ahora está hablando específicamente el Señor de esto, de lo económico, ¿no? Leía hace unas semanas atrás, y ayer o antes de ayer volvió a salir un artículo que dice que durante el último año del 2025, de marzo del 2025 a marzo del 2026, en Argentina han crecido notablemente los niveles de morosidad en los créditos, en la devolución de préstamos, de créditos. Y que ha tomado un valor que no se observaba desde hace más de 20 años. ¿Qué refleja esto, hermano? Que hay una situación económica compleja, ¿sí? Que vemos que, bueno, parece que están firmando la paz, o hay trámite de paz entre Irán y Estados Unidos, así que bueno, el precio del petróleo no se va. Nosotros no necesitamos ese petróleo allá, pero sube el petróleo allá y sube acá, ¿sí? Y cuando baja allá, acá no baja, ¿no es cierto? Son esas variables que uno no entiende. Pero, ¿qué pasó en estas últimas horas? Hay un misil de Rusia a Ucrania, ¿sí? Es como que permanentemente hay inestabilidad, y todo eso, hermanos, en un mundo globalizado como en el que vivimos, produce que las variables económicas, hay
un enrarecimiento y entonces baja la bolsa, suben las tasas, etcétera, etcétera. Entonces hay una preocupación. Esta semana se trató en la Cámara de Diputados la ley para sacar los subsidios por las zonas frías, ¿sí? Hay zonas frías que son notablemente frías para el sur, la Patagonia, y hay otras zonas como San Luis que parece ser que no es tan frío. Entonces es probable que si después se aprueba en el Senado esta ley, suba el gas, ¿sí? Más todavía. Yo que hace unos años atrás, cuando el gas era re barato, teníamos, si había 5 calefactores, los 5 estaban prendidos todo el día, era verano, y ahora lo prendemos lo justo y necesario, ¿no? Bueno, hay que aprender a administrar muchas veces, es verdad. Pero todo esto, hermano, y que la nafta, y que el pasaje, y que la comida, y que genera, hermanos, preocupación, genera a veces ansiedad, genera, por supuesto, una inestabilidad muchas veces en los corazones, aún de los hijos de Dios. Entonces, cuando vemos un milagro como este que hemos leído hoy, tan raro, nos dice primeramente que Dios conoce nuestras necesidades. Amén. Dios conoce nuestras necesidades. Antes que Pablo le fuera a explicar, mirá Jesús, me vinieron a preguntar, ya Jesús venía. Ya Dios había puesto una moneda en la boca de un pez. Amén. Entonces, hermanos, antes que a veces podamos estar clamando, podamos estar desesperándonos, Dios ya sabe cuál es nuestra necesidad. Porque Él es omnisciente, Él conoce todo. Amén. No hay nada que escape de su conocimiento. Entonces, esto habla, hermano, que usted y yo podemos tener una confianza plena en el Señor. Lo segundo que aprendemos es que no siempre Dios provee como nosotros esperamos. Bueno, será que me irán a dar, se abrirá una puerta, aparecerá una persona, será un trabajo, será esto, será aquello. Y hay veces que Dios no actúa así. Que no sigue nuestra razón, porque cuando Dios tiene que hacer un milagro, es un milagro. Si lo podemos explicar, no es un milagro. Cuando no se explica, hermano, es cuando es un milagro de Dios. Y Dios puede usar los medios que sean necesarios. Puede usar un pez. ¿Sí o no? ¿Estamos viendo acá? El Señor puso una moneda en la boca de un pez, con el cual pudieron pagar esa deuda, ese impuesto. Y hermanos, hay una palabra ahí en Filipenses 4:19 que afirma esto, que a través de la cual Dios nos alienta. No es una palabra simplemente de motivación, habla de la fidelidad de Dios. Dice, mi Dios, ¿lo tiene? Mi Dios. ¿Cuál es mi Dios? Nuestro Dios. Pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Acá dice Dios, Él suplirá todo lo que queramos. ¿Dice eso? No. Todo lo que nos falta. Entonces, si Dios trae esta palabra, es probable que hay gente que vaya a escuchar esta predicación que le está faltando para cubrir una deuda, para cancelar algo.
Y Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria. Por eso cantamos recién la gloria, tú y la gloria. Esa es la gloria, el poder de Dios, que no tiene límite, no hay imposible para Él. Amén. La provisión de Dios puede sorprenderlo. Su fidelidad no depende de las circunstancias. Es decir, acá no dice, Dios pues suplirá todo lo que os falta. Y bueno, si la economía del país, de la nación, si el trabajo está bien. No. Es independiente del contexto. Porque depende de Él. Habla de su fidelidad. Toda la Biblia habla de esto. Amén. Y hermanos, Dios nunca ha dejado desamparado a ninguno de los hijos de Él a lo largo de la historia bíblica que le ha creído, que ha confiado. Nadie, hermano, que confió en el Señor fue defraudado. Dios siempre, aquel que dependió de Él, Él siempre respondió. Y así como un padre da buenas cosas a sus hijos, Dios hace lo mismo. Mire lo que dice Mateo 7:11. Mateo 7:11. ¿Cuántos papás hay acá? Hay varios. Dice aquí, pues si vosotros, siendo malos, suena fuerte, pero los padres terrenales, por más buenos que sean, comparados con Dios, son malos, ¿sí? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? ¿A quién? A los que se lo piden. Amén. Entonces, qué importante, hermanos, que Dios nos va a sorprender. Hay muchos ejemplos bíblicos. Le voy a nombrar algunos. En Éxodo 16 está el éxodo de Israel. Salen de Egipto. Tienen que atravesar el desierto de Sin. No hay nada para comer, hermano, ahí. ¿Cómo hace Dios para proveerle? Envía un maná durante 40 años, hermano. Es un milagro. Usted va a ese desierto ahora y busca maná, no hay. Se cortó cuando Israel llegó a la tierra prometida. Cuando cruzaron el Jordán, cesó el maná, dice la palabra. Entonces, Dios, hermano, suplió de una manera, no había otra forma, no había muchas plantas, no había muchos animales. El poder de Dios obrando ahí, inusualmente trayendo un maná que tendría proteínas, hidratos, fibra, ¿sí o no? Porque la gente tuvo 40 años ahí y no pasó nada. En el desierto Dios nos puede proveer. Amén. Veo que hay veces hay desiertos espirituales, de soledad, de necesidad, de hambre, de urgencia. Bueno, Dios tiene poder para proveer. En la sequía, Elías, 1 Reyes 17, yo le doy los capítulos, después ustedes lo buscan. Hubo un tiempo en el que no llovió en la región de Israel, una sequía tremenda. Entonces Dios lo envía a Elías que se vaya a un arroyo ahí, lo único que estaba corriendo un poquito de agua, tomaba agua. ¿Y qué comía? ¿Quién le traía la comida? Unos mozos, ¿sí? Del restaurante. No, cuervos, hermano. Cuervos le traían carne y pan. ¿De dónde lo sacaban? Qué extraño, ¿no? Hasta que se secó el arroyo, pero los cuervos, hermano, no le van a dar nada a nadie, se lo van a comer. Pero Dios puede proveer, Dios, hermano, es soberano, Él maneja todo, tiene poder. Y aún en la sequía, a Él no lo limita las circunstancias. Y está embromado, no hay posibilidad, no me aumentan el sueldo, no hay puertas laborales que se abran, no sabemos cómo hacer. Dios sí sabe cómo hacer. Amén. Amén. Pero hay que confiar. Y vamos a ver alguna otra cosa más. También en la escasez, de ahí lo manda a Sarepta, donde había una viuda que el esposo
lo había dejado con una deuda y se estaban por llevar a los hijos. Y le dice, bueno, quiero agua, le da agua, bueno, ahora prepárame una torta. No tengo casi nada. Un poquito de harina, un poquito de aceite para yo preparar la última comida para mis hijos y yo. Y bueno, dámela a mí primero. Qué insensible el profeta y demás, pero era una palabra de Dios. Dice que ella le preparó y el profeta le dijo, hasta que no vuelva a llover, no va a escasear la harina ni el aceite. Usted lee ahí y va a encontrar que no escaseó ni la harina ni el aceite. ¿Y cómo lo hizo? No se puede explicar un milagro. No se puede explicar el maná, no se puede explicar cuervos que traigan comida, no se puede explicar que la harina se multiplique, que el aceite se multiplique, no se puede explicar, porque es un milagro de Dios. Amén. También en lo poco, una vez Jesús estaba predicándole a toda una multitud, 5.000 hombres, más las mujeres y los niños, una multitud, y ya era hora de comer. Denle ustedes de comer, le dijo a los discípulos, no tenemos tanta plata, hasta que apareció un muchacho con 5 panes y 2 peces. ¿Qué pasó ahí? ¿Se quedaron con hambre? No. Con 5 panes y 2 peces se puede alimentar una multitud. No, es imposible. Pero ¿y cómo pudieron hacerlo y sobraron 12 cestas? Porque es un milagro, hermano. Amén. Un milagro de multiplicación. Entonces, Él tiene poder, hermanos. Para que a veces miramos, tengo tan poco y es tan limitado, pero hermanos, Dios puede multiplicar. Por eso siempre oramos para que Dios multiplique. Yo le contaba el testimonio cuando vinimos a vivir acá, que trabajaba, al principio me pagaban por quincena. Me recordé porque el otro día estaba buscando una tarjeta en una billetera vieja y ahí tengo todos los papelitos de esa época. Y ponía, el 10%, la comida, la luz, el gas, Movicon, imagínense, en la época que le estoy hablando, Movicon. Sé que tengo un toquito así, pero ¿por qué no seguí con eso? Porque cada vez que sacaba la cuenta, bueno, tengo que pagar esto, y restaba a lo que me había entrado, me quedaba re poco, y me reenojaba. Pero ¿cómo puede ser? ¿No le pasa a usted? Hasta que un día dije, Señor, yo no saco más cuenta. Voy a pagar lo que tengo que pagar. Usted puede multiplicar. ¿Qué cree usted? No saqué más cuenta y me empezó a quedar plata siempre. Me quedaba casi sin nada. ¿Por qué, hermano? Porque Dios multiplica. Dios puede multiplicar. Amén. 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 Porque tiene un poder ilimitado. No depende de nuestro ordenador. Bueno, tengo tan poco dinero. Yo sé que usted tiene un testimonio de esto también, no lo voy a llenar, pero Dios multiplica, Dios tiene poder. La provisión como padre, ahí en Mateo 6:31, vamos a encontrar cómo Dios se ocupa de nuestras necesidades. Jesús lo explicó en el Sermón del Monte. Dentro de tantas enseñanzas, también se ocupó de esta parte que nos ocupa y nos preocupa muchas veces. Un papá por sus hijos, por la vivienda, por un préstamo que ha tenido que pedir, etc. Dice aquí, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Son las 3 áreas fundamentales, ¿no? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, que dice otra vez, confirma, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Y cuál es el principio? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero la comunión con el Señor, primero la obediencia, la búsqueda, la confianza en Él. Lo demás es añadido. Amén. Dios lo puede hacer.
porque Él tiene poder para obrar en favor de nuestras vidas. Y por supuesto, hermano, la más grande provisión fue para la salvación, porque la deuda más grande que teníamos, hermano, no era la energía eléctrica, el gas, o una factura, o un préstamo personal. La deuda más grande era la de nuestro pecado, hermanos, y era imposible de pagar. Y Dios proveyó enviando a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz. Amén. Él pagó nuestra mayor deuda. Entonces, hermanos, Dios tiene poder. Dios conoce nuestras necesidades y Dios no siempre va a responder como nosotros creemos que Él puede responder. Pero sí tenemos que clamar a Él, buscarle a Él y confiar en Él, porque Él lo puede hacer. Amén. ¿Es para usted, para mí esta palabra? ¿O será, no, yo ahora estoy bien? Hermano, necesitamos confiar y esperar en el Señor, siempre, en esta área de nuestra vida. Dios no improvisa, algo también aprendemos acá, Él ya tiene preparada la respuesta. ¿Sabe qué? ¿Cómo le puse el título a esta? Dios ya preparó tu provisión. ¿Qué le parece? Dios ya tenía preparado el estatero, el pez, ya tenía preparado todo. Porque Él no improvisa y además es específico. No fue ni de más ni de menos, fue lo exacto lo que necesitaban. ¿Sí o no? Bueno, el Señor siempre obra de esta manera. Ahora también aprendemos que la provisión exige obediencia. ¿Sí? Porque Jesús podía decir, bueno, hacer una oración, el Señor envía, Padre envía a alguien de las mujeres que nos sirven con sus bienes, o a alguien toca el corazón. O Pedro, tenés que ir. El oficio de Pedro, ¿cuál era? Pescador. ¿Y a qué lo mandó? A pescar. Entonces, Él tiene poder, hermano, para lograr un milagro, pero no nos va a sacar nuestra responsabilidad. Esto no es, Señor, yo no hago nada, pero me tenés que proveer. No. Yo hago lo que tengo que hacer. Yo trabajo, hago lo mejor que puedo, soy excelente. No estoy esperando que me miren o que me vean los jefes o no. Voy a hacer las cosas bien, porque todo lo tengo que hacer como que vos estás a mi lado, que es así, estás a mi lado, como para ti, Señor. Entonces yo voy a trabajar, voy a esforzarme en la parte que me corresponde, pero sé que los milagros son tuyos, Señor. Amén. Sé que a mí no me provee una fábrica, una empresa, ese es el canal, pero el proveedor eres tú, Señor. Amén. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos ser obedientes, mantenernos en obediencia cuando Él nos instruye a hacer las cosas, a oír su voz. Tenemos que ser obedientes, porque Dios puede proveer. Miren, en la Biblia hay muchos ejemplos, pero a Abraham, Dios le pidió a su hijo, ¿se acuerdan? Tráeme a tu hijo Isaac y sacrifícalo para mí. Con todo el dolor del corazón de un padre, él fue un hijo sobre el cual estaba fundamentada la promesa de Dios, pero él fue a ofrecerle un sacrificio. El chico ya tenía una edad que se daba cuenta, bueno, acá tenemos la leña, tenemos el fuego, pero falta el cordero, el animal que tenemos que sacrificar. ¿Qué le dijo a Abraham? Dios se proveerá. Y cuando en el instante que Abraham levantó su cuchillo para sacrificar a su hijo, Dios lo detuvo. Y en ese momento, dice ahí, fíjese, vamos a Génesis 22:13. Génesis 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos. Primero obediencia, ¿ve? Después que fue obediente, entonces alzó Abraham sus ojos y miró.
Y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. ¿Cómo lo llamó? Jehová proveerá. Jehová Jireh. Amén. Entonces, antes de la provisión está la obediencia. Esto es importante, hermano. No, porque yo pido y pido y pido, pero no, bueno, si no estarán fallando la obediencia. No es que Dios haga milagros a mansalva, así porque lo merezcamos, ni mucho menos, es por su gracia. Pero sí, hermano, cuando encuentra corazones obedientes, corazones que le escuchan, que le oyen, que a pesar de las dificultades, en lugar de retroceder en lo espiritual, siguen buscando su reino y su justicia, viene la provisión de Dios. Amén. Tu provisión, hermano, no depende del sistema en el que vivimos, sino del Dios a quien servimos. Amén. Nunca nos debemos olvidar de eso. Entonces, las preguntas para esta noche, para nuestros corazones: ¿qué necesidad está enfrentando? ¿Qué le está preocupando y le está robando la paz? ¿Está dispuesto a confiar, aunque no entienda cómo debe actuar? Dice que Él es exacto y es justo. Y Él obra de una manera extraordinaria, pero debemos confiar en su provisión. Amén. Su provisión ya está lista. Eso es lo que Dios nos dice en esta noche. Su provisión ya está preparada. ¿Cuánto lo creen? Amén. Invito a que se coloque y pidamos orar. Padre eterno, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque por lo general en nuestra amada Argentina nos movemos en ámbitos de limitaciones, Señor, en la economía. Siempre, sea un gobierno, sea otro gobierno, sea una forma de llevar adelante las finanzas u otra, siempre, Señor, hay tiempos de escasez, tiempos de limitaciones. Y como estamos, Señor, dentro de este país bendito, Señor, bendecido por la geografía, por las riquezas naturales, pero también, Señor, nos afecta, Señor, como hijos tuyos, y muchas veces tenemos esa preocupación. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a afrontar? ¿Cómo vamos a pasar este invierno? ¿Cómo vamos a pagar las deudas? ¿Cómo vamos a cubrir lo que necesitamos cubrir? ¿Cómo vamos a pagar un alquiler? ¿Cómo vamos a pagar o devolver un crédito que hemos pedido para cubrir otra deuda, Señor? Señor, hay ocasiones en las que esto empieza a abrumar el corazón, Señor, de muchos de tus hijos. La preocupación, la ansiedad. Pero tú, Señor, en esta tarde nos traes esta sencilla palabra. Uno de los tantos milagros, Señor, que están escritos, Señor, en el Nuevo Testamento, pero que están enfocados específicamente al pago de una deuda, de algo que necesitaba ser pagado, Señor. Y yo creo, Señor, que tú envías esta palabra porque estás viendo corazones que están en estas circunstancias, Señor. Y creemos, Señor, que cuando tú envías la palabra no vuelve a ti vacía, Señor, sino que cumple propósitos. Cumple propósitos. Por eso, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, primeramente queremos ser agradecidos, Señor, a ti por tu bondad, por tu fidelidad, la cual hemos experimentado a lo largo de toda nuestra vida, Señor, desde que te conocimos. Hemos visto tu mano poderosa, Señor, obrar de manera tan extraordinaria.
Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos esos milagros, Señor, que son inexplicables, que no dependen de una casualidad, no dependen de la intervención de una persona, dependen de tantos factores que indudablemente, claramente son milagros tuyos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has cambiado y tú sigues, Señor, siendo ese Dios que conoce nuestras necesidades. Sigue siendo ese Dios que antes que esté la palabra en nuestros labios, tú ya conoces, Señor, pero que estás siempre buscando, Señor, o alentándonos para que podamos doblar nuestras rodillas ante ti y clamar con todo nuestro corazón, sabiendo que tú eres quien puede proveernos, Señor, en todo. Tú eres, Señor, nuestro proveedor. No es el sistema, no es la forma en la que creemos que estamos siendo provistos, Señor. Eres tú, Señor, nuestro proveedor. Y, Señor, tú has traído una palabra específica, Señor, porque estás diciendo, no, tu provisión ya está preparada. Señor, queremos afirmar nuestro corazón. Queremos, Señor, rechazar toda duda, toda incredulidad, Señor, todo escepticismo, Señor, que pueda haber en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, queremos dejarlo de lado y afirmarnos, Señor, en tu palabra, porque hemos leído unos versículos tan preciosos y hay tantos en la Escritura. El salmista decía, joven fui envejecido y no he visto a un justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan, porque tú eres un Dios proveedor. Está, Señor, en tu naturaleza, está en tu carácter. Tú eres un Padre amoroso que sabe dar buenas dádivas, Señor, a tus hijos, a aquellos que le piden, que te claman a ti, Señor, y que creen con todo su corazón. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser más obedientes, Señor, porque muchas veces ante la ansiedad, ante el afán por lo que nos falta, Señor, en lugar de acercarnos y buscar con mayor intensidad tu reino y tu justicia, nos apartamos, nos aislamos, creemos que será necesario trabajar más, será necesario poner más horas, será necesario esforzarme más, y así, Señor, nos vamos desgastando físicamente, Señor, y todo lo que acumulamos después, cuando llegamos a cierta edad, lo tenemos que gastar, Señor, en la salud que ha sido, Señor, tan lesionada por nuestras actitudes. Lo que tú nos dices es diferente, Señor. No quieres hacer cosas mágicas y ni se trata de no hacer lo que debemos hacer. Hay que cumplir nuestra responsabilidad. Tú funcionas, Señor, en base a nuestra obediencia. Tu obrar, tu provisión es en base a nuestra obediencia. Tu palabra nos dice que tú eres nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Pero para que seamos, Señor, experimentando esta palabra, tenemos que ser oveja, y la oveja obedece a su pastor, la oveja escucha la voz de su pastor, la oveja sigue a su pastor, Señor. Por eso en esta hora queremos decirte que queremos ser esas ovejas que dependen de ti, Señor. Y en lugar de buscar las respuestas rápidas como lo hizo Pedro y sin saber cómo, Señor, y tratando de buscar la forma en lo humano, en lo natural, Señor, queremos aprender a confiar en ti, Señor. Queremos aprender a confiar en ti. Hay tantos peces, Señor, cuya boca no ha sido abierta porque no hemos, Señor, obrado en obediencia, porque no hemos escuchado tu voz, porque hemos tratado de resolver las cosas a nuestra manera, porque hemos golpeado tantas puertas, Señor, antes de ir a ti, Señor, y a tu trono de gracia. Por eso en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, rogamos, Señor, que esta tu palabra traiga claridad a nuestros corazones, Señor, y que podamos tener un corazón obediente, un corazón que te busca, un corazón que confía, un corazón que sabe esperar, un corazón como el de Abraham, después de esperar tantos años por ese hijo anhelado, Señor, ahora estaba dispuesto a entregártelo a ti, Señor, pero también tenía la confianza
de que tú podías proveer. Estoy seguro que él creía, Señor, que si le quitaba la vida, tú le devolverías la vida. Él confiaba en un Dios poderoso, Señor. Y ese mismo Dios, ese mismo que le proveyó allí en el medio del desierto, en el medio de la nada, es el que nos puede proveer a nosotros en esta época, Señor. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, por cada uno de tus hijos e hijas, aquellos que están, Señor, en esta situación, sintiéndose abrumados por deudas, por cuestiones que no pueden alcanzar, que no pueden pagar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad, Señor, reprendemos, Señor, toda miseria, Señor, reprendemos todo espíritu de escasez que pueda estar afectando, pero también, Señor, nos afirmamos en tu palabra es verdad, y si tú la has enviado, Señor, es porque has querido decirnos esto, darnos esta buena noticia de que tú conoces nuestra necesidad, de que tú ya tienes preparada la provisión, de que debemos caminar en obediencia y ser agradecidos a ti, Señor, porque tú vas a obrar en la forma, en el momento menos esperado, Señor, nos vas a sorprender y te vas a glorificar, mostrándonos, demostrándonos, afirmando y confirmando tu palabra, que tú no nos dejas, que tú no nos abandonas, y que, como dice el apóstol Pablo, que estaba preso, que estaba en las peores condiciones, pero él podía decir: mi Dios proveerá todo lo que os falte según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, si hay algún hogar, si alguna familia, si alguno de tus hijos, Señor, está atravesando por una crisis en la economía, por limitaciones permanentes, en el nombre de Jesús, esta palabra, Señor, es para ellos, es para aquellos que están en necesidad, y para cada uno de nosotros, para recordarnos que tú provees, que tú haces milagros, que no debemos, Señor, desperdiciar este tiempo para ver, Señor, tu obrar. Tú eres quien puede multiplicar, tú eres quien puede dar en medio de la sequía, tú eres quien puede dar en medio de la escasez, tú puedes multiplicar aquello que es poco, Señor, pero en tus manos, Señor, se puede hacer algo tan grande, Señor, porque no depende de las circunstancias, no depende de lo poco o lo mucho, depende de tu poder, de tu autoridad, Señor, y tú dominas todo, Señor. Si pudiste poner una moneda en la boca de un pez, Señor, puedes hacer cualquier cosa, Señor, porque nada te limita. En esta hora, en el nombre de Jesús, echamos fuera, Señor, todo pensamiento de duda, todo pensamiento, Señor, limitante, todo pensamiento de fracaso, todo pensamiento de imposible, Señor, porque tu palabra es verdad. Y tu palabra, cuando llega, Señor, y conoce no solamente los pensamientos, sino también las intenciones de nuestro corazón. Que pueda, Señor, tu palabra comenzar a obrar, a transformar, a cambiar nuestra manera de pensar, Señor, en este ámbito, y empezar a confiar que tú eres un Dios de poder, que tú eres un Dios proveedor, que está en tu naturaleza, que está en tu carácter. Eres un Padre amoroso, eres alguien que se interesa por tus hijos, y queremos, Señor, ser hijos obedientes para que seguir viendo, Señor, tu mano poderosa obrando, Señor, en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor. Tú abres puertas, Señor. Tú sueltas recursos. Tú, Señor, obra milagros en la economía de tus hijos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda deuda será cancelada, Señor, en el nombre de Jesús. Todo imposible, Señor, recibirá un milagro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque no hay imposibles para ti, Señor. No hay inalcanzables para ti, Señor. Tú dices que llama las cosas que no son como si fuesen, Señor. Gracias, Padre eterno. Te bendecimos, Señor.